queremos pedirle al senador Manuel Camacho Solís, de manera muy especial, que nos dé un mensaje y, por favor, clausure el Congreso. Voy a aburrirlos un poco porque preparé un texto y creo que valía la pena dedicarle la suficiente atención a esta convocatoria. El país está viviendo un momento de la mayor trascendencia y también lo será para las fuerzas progresistas, pero lo es ya para el país. Vamos a un semestre que será histórico y qué bueno que se hace un alto en el camino para ver qué es lo que vamos a hacer frente a lo que inevitablemente vendrá y frente a lo que tendremos que posicionarnos con muchísima valentía y con mucha inteligencia. Amigas y amigos, felicito a Marcelo Ebrard y a las compañeras y compañeros que nos han convocado a debatir sobre la mejor manera de potenciar al progresismo en un momento donde las viejas prácticas políticas buscan crear confusión, aprovechar nuestras divisiones y llevar a la izquierda a una marginalidad funcional al statu quo. Permítanme ser optimista sin dejar de ser claro. La izquierda y las fuerzas progresistas tienen un horizonte amplio de crecimiento, pero por lo pronto están metidas en una trampa. La trampa está en aceptar colocarnos o que nos coloquen en el dilema falso de ser oposición que solo confronta o ser una oposición que todo lo acepta en beneficio de los intereses del régimen. Si no salimos de esta trampa, vamos a la marginación, con un PRI que sabe explotar nuestras diferencias y con una sociedad que lo mismo en México, en Brasil o Egipto, se moviliza en contra de la corrupción y reclama ampliar su representación, exige que haya gobiernos incluyentes donde la gente se sienta representada. Mientras no ganemos la presidencia de la República, que lo podríamos lograr si hacemos bien la tarea en los próximos años, debemos tener claro que o somos oposición democrática o no somos nada. Que por valores y cálculo político debemos saber decir no, un no definitivo, invariable, pero también decir sí cuando haya razones suficientes y cálculos objetivos sobre las consecuencias. Eso, ser oposición en la democracia, con las reglas de la democracia, no aceptar caer en la tentación de un consenso que no representa la voluntad colectiva, ni es incluyente, que termina siendo un instrumento útil solo al poder. Pero tampoco abandonar el recurso principal de la política, que es la persuasión, la participación, la movilización y desde luego el acuerdo. Sí, el acuerdo verdadero, el que nace del diálogo, del convencimiento, de la persuasión y de una noción clara de que no se hace política porque se esté al frente de una burocracia, sino cuando se representa y sirve a una parte de la sociedad. La política es el puente entre la sociedad y las instituciones. Si deja de fluir de uno a otro lado, el puente termina por romperse y se va a la guerra, a la polarización sin salida. El consenso no puede ser el pretexto para callar y someter a quienes no coinciden. No hay democracia en el siglo XXI que pueda prescindir o combata a la pluralidad, o donde su gobierno sea excluyente. Transparencia, representatividad, inclusión, esas son las claves de la gobernabilidad en sociedades complejas y conflictivas. Todas las voces deben tener eco y ser respetadas. Los radicales deben ser escuchados. Para un partido, para un gobierno, el sectarismo y el faccionalismo son veneno puro. Aceptar a los otros, respetarlos, actuar con mesura es el primer paso para salir de una política facciosa que lleva a la división y a la derrota. Como partido o como coalición política,
conductas facciosas que llevan errores terminales, cuando desde el gobierno se olvida quien ganó, que no representa al conjunto, y que a los que no representa posiblemente sean más importantes que los que él cree. La clave está en la representación. Nosotros no podemos olvidar a los 15.8 millones de ciudadanos que en 2012 votaron en favor del movimiento progresista. No podemos perder la perspectiva de que sin esa base política, como parte de una coalición más amplia, no se ganará una elección nacional. ¿Y de qué? Cuando el progresismo se convierta en la primera fuerza, tendrá que ser fiel a su convicción democrática y habrá de negociar con muchos otros para poder construir un gobierno incluyente, efectivo y ante el cual la gente se sienta cercana, con el cual sienta empatía. De no cambiar, no es difícil anticipar el desenlace. Sería la derrota en el petróleo al traicionar nuestros principios y fraccionar nuestras fuerzas, y la debacle en las elecciones intermedias al dividirse la votación entre los partidos de izquierda, Morena y las candidaturas independientes, junto a una calle que estará con toda la razón en contra de todos. La convocatoria que hoy se ha hecho no es para crear una facción, ni para forzar los tiempos de la sucesión del PRD, ni ir en contra de ninguna de las corrientes. Es una convocatoria para señalar la urgencia de reconstruir la unidad de las fuerzas progresistas en las nuevas condiciones, para discutir con objetividad sobre la coyuntura histórica a la que nos aproximamos para el segundo semestre de este año, con el debate sobre el petróleo, los impuestos al consumo popular y la reforma del régimen político. Lo hacemos para recuperar la posibilidad de hablar y reflexionar colectivamente sobre la nueva situación del país, el papel del movimiento progresista y la ruta para proteger nuestros espacios en el gobierno y para volver a crecer. El llamado es a dialogar, a debatir, a ir construyendo nuevas reglas para resolver con inteligencia las diferencias, sobre todo para no perder la perspectiva de un momento que será con seguridad histórico, porque tendrá consecuencias durante muchos años. No podemos perder la perspectiva. No es oposición democrática, si se es oposición democrática frente al régimen, eso es lo que somos. La competencia es con quienes defienden un régimen que resiste a abrirse a la democracia, a someterse a la rendición de cuentas y que termina siendo un protector de intereses oligárquicos. Las diferencias dentro del progresismo son sobre la estrategia a seguir para crecer y no deberían serlo por el reparto de posiciones de un pastel cada vez más pequeño. Son respecto a cómo combinar distintas tácticas de lucha de gobiernos, partidos y movimiento social para alcanzar objetivos y ganar de nuevo las elecciones. Pero el llamado principal es a que nos demos cuenta de que, más allá de los partidos, está la necesidad de abrir este sistema político a los jóvenes, a los excluidos. Nuestro reto es representar y operar en favor de la democratización del país, para que sea posible cambiar la correlación de fuerzas a favor de las mayorías y con absoluta convicción de respeto a las minorías. Ser progresista hoy es luchar con eficacia por abrir el sistema a las necesidades concretas de la gente, la vigencia de las libertades públicas, ensanchar la representación y el pluralismo, avanzar en la democracia participativa y desarrollar prácticas políticas coherentes, decentes y democráticas. Ser hoy progresista es romper con los vicios de la vieja cultura mexicana, romper con el servilismo, con el autoritarismo y el patrimonialismo, para abrirse a un compromiso de vida con la democracia, la innovación, la reconstrucción de la identidad y de la confianza en las instituciones y de la política como la mejor forma para convivir, progresar
y resolver con civilidad los conflictos. El día de hoy, 20 de julio de 2013, reitero mi felicitación a quienes nos han convocado y hago votos porque esta iniciativa de Marcelo Ebrard y de sus compañeras y compañeros ayude a esclarecer cuál es el momento en el que se encuentra en nuestro país, cuáles son las rutas para rescatar la dignidad, el temple y la convicción que serán indispensables para el avance democrático y la inclusión social, para construir un destino común y compartido. Muchas gracias.